Bueno, ante todo, muy buenas noches. La clase de hoy que vamos a dar inicio está referido a lo que es la publicidad registral, a efecto de poder centrarnos primero en aspectos y conceptos que son importantes, tomarlos en consideración para aprender por qué es una publicidad tan formal la que pide registros públicos, por qué es tan importante y trascendente la publicidad registral a nivel del país en cuanto a la economía, en cuanto a la fe pública, en cuanto a los efectos jurídicos que origina la publicidad registral y por qué es que esta fe pública trasciende incluso en el ámbito judicial. Tanto así que es prueba plena y en todo caso, debido a principios registrales como el principio de legitimación, esta publicidad llega a tener la relevancia e importancia necesaria en la economía nacional. Para esto vamos a tener que enfocarnos primero en qué importancia tiene registros públicos a nivel de la sociedad, ¿no? ¿Por qué es tan trascendente registros públicos? ¿Y por qué no bastaría una publicidad noticia, una publicidad netamente administrativa, sin tanto trámite o tanta calificación por parte de los registradores, por parte de los asistentes, por parte de las formalidades que ya implícitamente el notario pide para elaborar los instrumentos públicos, por parte de los administrados que tienen que gastar al momento de instrumentar para que recién sus derechos sean publicitados en registros? Y vamos a hacer referencia primero que en cuanto a los efectos jurídicos que brinda el derecho, es la seguridad jurídica uno de los fundamentos e importancias por cual existe el derecho, ¿no? El derecho regula las relaciones entre las partes, las relaciones entre la sociedad, pero dentro de esas relaciones, aquellos derechos con relevancia jurídica es que incide nuestro derecho sustantivo en querer protegerlo. Por ejemplo, el derecho a la propiedad inmueble, ¿no? El derecho a la propiedad, básicamente en general, como un poder jurídico que yo tengo sobre un bien, ¿no? Que me permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. Entonces yo, en mérito a este derecho sustantivo, yo ya tengo una protección jurídica. Esa protección jurídica que nos brinda los códigos sustantivos como el Código Civil, ¿no? Se refieren o están amparados en buscar la seguridad jurídica en cuanto a la seguridad estática, es decir, en la relación de la persona con su bien, con el bien que le pertenece. Entonces, mi derecho de propiedad está protegido por el Código Civil, por las reglas que determinan los derechos reales que están entendidos dentro de este código sustantivo. Pero para que exista un movimiento en el mercado, para que exista una economía, para que la gente se anime a circular las riquezas y con ello contribuir en el desarrollo económico de un país, es que el derecho busca una figura que es registros públicos. Y ahí viene que la importancia de registros públicos radica también en la seguridad jurídica, pero no en la seguridad jurídica netamente seguridad estática, sino en la seguridad dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero adquirir ese bien de esa persona que me dice ser su propietario, ¿cómo aseguro que esa adquisición es una adquisición que me va a producir a mí los efectos que yo deseo, ¿no? Es decir, ser el nuevo adquirente del derecho de propiedad. ¿Qué hago? Por eso es que voy a registros públicos. ¿Y por qué voy a registros públicos? Porque registros públicos tiene una publicidad registral, que es una publicidad diferente a una publicidad noticia, ¿no? Una publicidad noticia que podría estar, por ejemplo, en los periódicos, podría estar en carteles, podría estar en el Facebook y así en diversos tipos de medios de comunicación se podría brindar una publicidad noticia. Pero esa publicidad noticia no tiene ningún efecto jurídico. en la medida que sí, por más que yo me presente al costado del bien diciendo este es mi auto, esta es mi casa, esta es mi computadora, no significa que los demás tengan la fe
de que es correcta esa referencia, ¿no? En el derecho sustantivo, por ejemplo, la posesión misma del bien mueble, hay una presunción que yo soy el propietario. Pero, ¿qué pasa cuando es un bien inmueble, ¿no? Entonces, también la posesión, aquella persona que posee, se presume que es propietario. Pero para yo determinar y saber concretamente si en verdad esa persona ostenta ese derecho, y no un derecho de arrendatario, de usufructuario, ¿no? O en todo caso, un derecho de ser un servidor de la posesión a cargo del verdadero propietario, es que me voy a registros públicos. Y registros públicos, mediante su publicidad registral, me dice que sí, quién en verdad es propietario de ese bien inmueble. Y tanto así que sus efectos, al ser una publicidad registral, tiene efectos jurídicos relevantes y trascendentes. Dentro de ellos, los principios que rigen nuestro sistema registral peruano. El principio de legitimación, el principio de buena fe, ¿no? Lo que se llama, o lo que algunos denominan, el principio mismo de la publicidad material, que es la conocibilidad general, que todo el mundo se presume iure de iure que conoce lo que está inscrito en registros, y por tanto queda vinculada a esta publicidad registral. Entonces, ya saben, la figura del derecho protege la seguridad jurídica. Los códigos, las leyes, las normas o los mismos derechos reales creados protegen la seguridad jurídica estática. Y registros públicos, mediante la publicidad registral, protege la seguridad jurídica dinámica. Entonces, de ahí ya hemos distinguido o hemos hecho referencias de la importancia de la publicidad registral. Ahora, el hecho de que yo solicite información o yo quiera averiguar quién es el propietario de un bien o yo quiera informarme porque a mí me interesa en la adquisición de un derecho, estos derechos que yo tengo de querer informarme, de querer ir a una entidad administrativa y pedir información relevante de sus archivos, es un derecho a la información protegido por la Constitución Política del Perú, ¿no? Derecho a solicitar sin expresión de causa la información que conserven las instituciones públicas. Por eso es que uno cuando pide una copia literal o cuando uno busca, por ejemplo, ahora con el avance de la tecnología, Registros ha brindado la factibilidad de que yo en mi móvil o en mi computadora pueda tener información por el número de placa de un vehículo. Esa información es abierta y no necesito con expresión de causa pedirlo. Salvo si, ¿no? Siempre hay otro derecho constitucional que tiene que ser protegido, supongamos el derecho a la intimidad, ¿no? Si se está afectando el derecho a la intimidad de una persona, entonces sí debe haber reparos en cuanto a esa información que se brinda. La entidad, dentro del plazo legal y guardando lo que es la figura de un procedimiento administrativo, ¿no?, que debe estar enmarcado dentro del debido proceso administrativo, es que me tiene que atender el requerimiento de mi solicitud en un plazo legal y razonable. Lo que sí las entidades administrativas, al tener una inversión o en todo caso a tener un gasto para brindarme ese derecho a la información, es que me cobran por los servicios registrales. En el ámbito de todas las entidades administrativas, todos tenemos la facultad de solicitar el derecho a la información. Entonces, si yo quiero información relevante en referencia de un derecho inscrito, tengo el derecho de solicitarlo. Si es en cuanto no una publicidad registral con trascendencia jurídica, sino una información que conserva la administración dentro de sus procesos administrativos internos, también puedo tener derecho a la información, pero en este caso no estarían dentro de los costos de las tasas registrales, sino mediante los costos por el derecho a la información debido por los actos administrativos o de la administración que son internos.
pero en el caso de registros públicos, el fin es brindar publicidad jurídica. Entonces, en referencia a este derecho de la seguridad dinámica, cuando yo quiero pedir información de un inmueble, en este caso, pagaré los costos que están dados dentro de las tasas registrales respectivas. La ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales, refieren que las entidades del Estado deben brindar las condiciones a los administrados a fin que ellos puedan acceder a la información que administran. Pero hay que ver que esta norma es una norma del ámbito del procedimiento administrativo general. Los registros públicos lo que tiene es que es un procedimiento administrativo especial. Entonces, a nivel registral, primero nos vamos a nuestras normas internas de los registros públicos, ¿no? Dentro de ellos, a efectos de uno conocer el ámbito de los requisitos formales dentro del procedimiento, plazos y demás, tenemos el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Y tenemos también, ¿no?, el texto único ordenado del Código de Publicidad Registral, que también es una innovación que entró en boga este año. Entonces, en resumen, concretemos. La publicidad puede dividirse básicamente en dos ámbitos: una publicidad general y una publicidad jurídica. La publicidad general, ¿no?, que se puede dar de diversas formas para divulgar una información, como una publicidad noticia o una publicidad de situaciones o acontecimientos, ¿no?, diarios, revistas, periódicos, televisión, etc. Sin embargo, la publicidad jurídica, su fin no es dar en sí una publicidad noticia de algún evento extraordinario, ¿no?, sino su finalidad es buscar la creación de efectos jurídicos. Y de ahí viene la referencia de la publicidad noticia. La publicidad noticia no tiene efectos jurídicos, ¿no? Muchos hacen crítica de la labor de una noticia que, cuando se investiga bien, quizá no es la apreciación que se había dado dentro de la publicidad brindada por un medio de comunicación. Sin embargo, cuando es una publicidad jurídica, no interesa que no sea en referencia o concretos dentro de la información brindada, porque ya basta que exista esa publicidad y tiene efectos jurídicos. Por ejemplo, la legitimación. Todo asiento registral se considera exacto y válido mientras no sea declarada su nulidad o su cancelación administrativa o judicial, ¿no?, o arbitral, y dentro de los procedimientos respectivos. Entonces, la publicidad general sin efectos jurídicos y con efectos de mera noticia o acontecimientos. La publicidad jurídica, la creación de efectos jurídicos. Y dentro de esta publicidad jurídica es que se enfoca la publicidad registral. ¿Y cuáles son básicamente los efectos jurídicos de la publicidad registral? Primero, tenemos la cognoscibilidad general. Y para ello, el Estado es quien irroga esta función mediante los registros públicos y determina normas especiales que van a regir los efectos de esta publicidad jurídica, ¿no? Entonces, el Estado crea todo un aparato, un sistema registral en miras a proteger la seguridad dinámica, la seguridad jurídica en su parte dinámica, y con ello, por ejemplo, brindar una exteriorización sostenida e interrumpida de situaciones jurídicas. A diferencia de la publicidad noticia, ¿no? Ya habíamos dicho, la publicidad noticia, una publicación de un periódico, ya pasó esa publicación, ahora salen nuevas noticias. La publicidad jurídica, sin embargo, es una exteriorización continua. Cuando yo quiero, me acerco a la institución, pago los derechos y pido la información. Y en forma interrumpida y en cualquier momento me lo pueden dar. Ahora, con la tecnología tenemos la ventaja
de que la publicidad ya no solo se brinda dentro de las oficinas registrales, sino uno paga un derecho, que es este sistema de publicidad por la cual yo me anticipo y pago un derecho, solicito una clave y dentro de mi oficina o dentro de mi hogar accedo a la página de registros públicos, pongo mi clave y puedo pedir información en cualquier momento y registros me la brinda. Entonces es sostenida. Es de relevancia esta información en la vida jurídica y en los aspectos económicos que el Estado tiene que monopolizar por ser un servicio esencial. Por eso es que está a cargo de los órganos del Estado. En este caso tenemos las diversas zonas registrales por las cuales está dividido el Perú, ¿no? Por ejemplo, en Lima, la zona registral número 9, sede Lima, donde se brinda esta información. ¿Qué busca producir? Una conocibilidad general respecto a terceros. O sea, que nadie pueda decir, porque si es continua, está a cargo del Estado, nadie pueda decir, no, yo desconocía esa información. No. Por eso es que dentro del Código Civil, en los derechos sustantivos, tenemos pues la referencia de que todos estamos ligados a la información que brinda registros públicos. Y tenemos también en nuestro título primero del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos lo que se llama publicidad material. Es la publicidad por la cual todos nos vemos afectados y nadie puede decir yo desconocía de esa referencia. Pero tanta importancia tienen los efectos de esta publicidad de exteriorización continua con el aval del Estado y efecto de conocibilidad general, que su finalidad es siempre tutelar los derechos y la seguridad del tráfico. Seguridad dinámica, acuérdense, ¿no? Seguridad jurídica, ¿no? El derecho la protege, la seguridad estática. ¿No? Y la seguridad jurídica, registros públicos, protege lo que es la seguridad dinámica. Es decir, la seguridad en el tráfico, para que haya movimientos económicos. Y por esto es que registros públicos se basa en lo que es la publicidad registrada. ¿Por qué? Por los efectos jurídicos que ocasiona. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Ya vamos a ver. Efectos jurídicos, por ejemplo, cognoscibilidad general, que es lo que se denomina publicidad material. Tutelar derechos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos por la fe pública registral, tenemos el principio de legitimación, ¿no? Y la seguridad del tráfico. Entonces, son aspectos de la publicidad general, de la publicidad que lo diferencian de la publicidad registral. La publicidad registral lo que tiene es, crean efectos jurídicos, efectos de conocibilidad general, efectos de legitimación, efectos de fe pública registral, entre otros efectos que va a traer los registros públicos. Entonces, seguridad jurídica es la garantía del derecho, ¿no?, que proporciona
a las personas de las cuales protege, y si estos serán violados, tienen que ser protegidos, restablecidos y reparados, ¿no? La seguridad jurídica, tenemos la seguridad estática, la protección que se brinda al titular del derecho por el derecho mismo, ¿no?, que no pueden ser privados de dicho derecho. Y la seguridad dinámica protege al adquiriente, quien no puede verse ineficaz en su adquisición de sus causas que no conoció o debió conocer al efecto de llevarlas. Entonces, en el ámbito registral, este derecho que ampara la seguridad estática también se ve reflejado en el proceder de la calificación por parte del registrador público. ¿Y cómo lo hace el registrador público? Lo hace en referencias que para que se disponga de un acto derecho se pide que el titular registral sea quien disponga de ese acto derecho. Que si lo realiza un tercero, no se podría acoger esa inscripción. ¿Por qué? Porque hay inadecuación del título con el antecedente registral o con la partida registral. No existe un tracto sucesivo adecuado y por lo tanto la calificación en este caso va a ser una observación o una tacha en su extremo cuando no se advierte adecuación del título con el antecedente registral. Estos son aspectos que busca Registros Públicos proteger también en el ámbito de la calificación. Y lo vamos a explicar adecuadamente. Habíamos dicho que la seguridad jurídica, ¿no?, tiene dos vertientes: seguridad estática y seguridad dinámica. En la seguridad dinámica tenemos la publicidad registral con efectos que produce. Y dentro de ellos habíamos hablado la cognoscibilidad general, ¿no?, o lo que llamamos publicidad material, la fe pública registral, el principio de legitimación, ¿no?, entre otros. También cabe acá, por ejemplo, la oponibilidad. Y todos estos efectos en referencia a la publicidad registral y los efectos que produce, ¿no? En la seguridad estática, acá tenemos otras referencias. Esto está basado en lo que es la calificación registral. O sea, cuando un título ingresa a registros públicos para producir esta publicidad y estos efectos, ¿qué hace Registros Públicos? Al ser un procedimiento administrativo especial, tiene sus propias normas y dentro de sus normas dice, para que un acto o derecho que tenga trascendencia en la actividad económica de un país, o sea, en la publicidad dinámica, para que tenga trascendencia, tiene que pasar previamente por el filtro de la calificación. ¿Y qué es la calificación? La calificación es la labor que realiza el registrador público de ver que el título, amparado en el principio de legalidad, esté adecuado a ley. Segundo, ver que el título tenga concordancia con los antecedentes registrales, o sea, la partida registral y los títulos archivados. Tercero, que
que la persona que está disponiendo de ese acto de derecho tenga capacidad o el poder suficiente para poder disponer de ese acto de derecho. Entonces, la calificación es un estudio que realiza el registrador público en primera instancia, a cargo del registrador público, y en segunda instancia a cargo del tribunal registral, donde ven varios aspectos en los títulos que ingresan a registros públicos. ¿Y qué aspectos ven de los títulos? Primero, la legalidad. Que sea un título que esté adecuado a ley. Segundo, la formalidad del título. Y para ver esto de la formalidad hay que hacer referencia. Un título tiene un aspecto material y un aspecto formal. En el aspecto material, el título es el acto o negocio jurídico que se celebra para realizar ese tráfico jurídico. Y el título en la parte formal es el instrumento o documento donde ese acto de derecho ha sido transcrito. El Código Civil, en cuanto a la formalidad de los actos o negocios jurídicos, no todos le da una formalidad referida o una formalidad impuesta a las partes. Las partes pueden decidir la formalidad que deseen para celebrar los actos o negocios jurídicos. Algunas veces sí el Código Civil incide en que debe guardarse una formalidad. Y otras veces incluso incide que si no se guarda esa formalidad, acá puede venir la sanción de nulidad de ese acto de derecho. En ese aspecto, el título, por ejemplo, una compra-venta de una casa, yo lo puedo hacer en forma escrita en cualquier documento, en un papel simple. Puedo hacerlo verbalmente, puedo hacerlo por vídeo, puedo hacerlo, no sé, por otros tipos, un mail, quizá un mensaje, etc. O entre correos, comunicándome con las personas. Nosotros elegimos la formalidad que deseamos. Entonces, Registros Públicos examina primero la legalidad de ese acto de derecho. Una compra-venta va a ver que haya vendedor, haya comprador, esté el bien completamente determinado y el precio sea el especificado en ese contrato. Hasta ahí el título material se encontraría correcto. Pero en cuanto a la formalidad, ahí viene la referencia. Ya que Registros Públicos tiene esta publicidad con estos efectos jurídicos, es que la calificación se ampara en otro principio registral denominado principio de titulación auténtica. Principio de titulación auténtica. Y este principio de titulación auténtica hace referencia que se priorice que toda inscripción se haga en mérito a un instrumento público. Que puede ser, por ejemplo, una escritura pública, puede ser un parte notarial, un parte judicial, una resolución administrativa, etc. Entonces, por lo general, se busca que sea instrumento público. Y para eso es que el registrador, dentro de su parte de la calificación, determina la formalidad, la titulación auténtica en el instrumento público. Salvo que una ley determine lo contrario. En cuyo caso, si una ley autoriza que un acto de derecho puede ir en un documento privado, la única formalidad que se va a pedir para identificar correctamente a las partes y dar fecha cierta a ese documento es la copia certificada
de las partes que intervinieron en ese documento privado. Pero por lo general tiene que ser instrumento público, ¿no? Salvo disposición legal en contrario. Entonces, ¿qué hace el registrador al calificar? Mira la legalidad del documento, examina la formalidad del documento y determina lo que es la adecuación registral. Y dentro de esta adecuación registral se encuentra lo que se llama el tracto sucesivo. Entonces, si a mí A me está vendiendo su casa, pero voy a registros públicos y cuando pido una copia literal de esa partida registral donde está la casa inscrita, veo que A no es el titular. Entonces, quizá el contrato está correctamente estructurado. La formalidad es correcta, una escritura pública, pero acá no existe lo que se llama el tracto sucesivo. ¿Y esto qué ampara? Ampara en que para que el título ingrese a registros tenga que haber adecuación entre las partes, entre la parte que está disponiendo el derecho con la partida registral. Y aquí radica la importancia de lo que se llama la seguridad jurídica estática. Porque el registro también ampara la seguridad jurídica estática, que aquel titular registral sea quien está disponiendo de los derechos. Entonces protege registros públicos la seguridad estática. Muy aparte de la finalidad que siempre es la seguridad dinámica, en cuanto lo que busca es que siempre se lleven a cabo negocios o actos jurídicos de trascendencia, economía general, ¿no? El poder de las partes y la capacidad también de los intervinientes son otros aspectos de lo que es la calificación de los títulos. Entonces, la seguridad jurídica se ve protegido en el ámbito registral. En el ámbito estático, en cuanto a la calificación, porque se va a pedir que el titular registral sea quien disponga. Y en la seguridad dinámica, en cuanto a los efectos que va a brindar la publicidad, que sea una publicidad que produzca efectos de conocibilidad general, publicidad material, artículo primero del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, la fe pública registral, el artículo 2014 del Código Civil, la legitimación 2013 del Código Civil, la oponibilidad 2022 del Código Civil, entre otros efectos que lo vamos a ir viendo a lo largo y en el desarrollo de este tercer módulo de la publicidad registral. Lo que estamos haciendo en este tercer módulo es incidiendo un poco más en los conceptos generales de lo que es la publicidad registral, en el enfoque dentro del derecho, en el fin, en las diferencias que existen entre una publicidad noticia, una publicidad administrativa, una publicidad registral, en la importancia de los efectos de esta publicidad jurídica registral y cómo es que registros dentro de la calificación lo que busca es que los títulos que sean válidos y correctos y que estén protegidos por la seguridad jurídica sean los que tengan esta importantísima o importantísimos efectos que brinda la publicidad registral. Entonces, dentro de los códigos que recogen o las normas que recogen actualmente la publicidad registral, la tenemos en el Código Civil,
lo tenemos en el Reglamento General de los Registros Públicos y lo tenemos en el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, que ya en detalle se ha estado examinando en cuanto a los módulos anteriores, pero que lo vamos a repasar a efectos de un recordar y en todo caso determinar ciertas precisiones sobre estos efectos. Por ejemplo, en cuanto a la cognoscibilidad general, que habíamos dicho que era uno de los efectos que producía la publicidad registral, lo encontramos normados en el artículo 20.12 del Código Civil. Y hay una presunción. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Entonces, esto de acá es una presunción iure et de iure, ¿no? O sea que no admite prueba en contrario, ¿no? Y la referencia es que nadie puede decir que no conocía esta información que brinda el registro. Y esto está amparado en lo que es, en la doctrina, se denomina publicidad material. El contenido que toda persona se presume que tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, ¿no? Normado en nuestro código sustantivo, el Código Civil. Nuestro Reglamento General de los Registros Públicos también refiere esta publicidad material en el artículo 1 del título preliminar. En el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, cuando uno empieza a revisarlo, se da cuenta que ahí se recogen diversos principios registrales. Y hay principios registrales que se pueden separar en algunas formas. Por ejemplo, en la calificación, antes de la calificación y después de la calificación, ¿no? Antes de la calificación, ¿qué se va a pedir? Por ejemplo, el principio de titulación auténtica o el principio de legalidad, que también lo podemos encontrar al momento de la calificación, porque la calificación comprende dentro de un aspecto, o sea, dentro de la calificación está el verificar la legalidad. El principio de titulación auténtica, que básicamente se prioriza que sean instrumentos públicos, ¿no? Salvo excepción legal que puede ser documentos privados con firma legalizada. Dentro de la calificación tenemos el principio de prioridad, que puede ser prioridad preferente o prioridad excluyente. El principio de tracto sucesivo, ¿no? Después de la calificación tenemos el principio de legitimación. Tenemos el principio de fe pública registral. Entre otros principios.
Entonces, y todo esto lo encontramos normados en el título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Pero dentro del título primero y segundo surge algo particular, porque acá no se denomina principios, sino se denomina simplemente publicidad material y publicidad formal. Porque en doctrina hay referencias que dicen que la publicidad en sí, más que un principio, es una finalidad que cumple todo ámbito o todo registro a nivel mundial. Siempre el fin va a ser brindar publicidad. Los efectos pueden variar, porque hay países que no necesitan una publicidad registral. Si no pueden, le bastaría una publicidad administrativa, una publicidad noticia. Y otros, como el nuestro, sí ameritan tener una publicidad jurídica por estos efectos importantísimos jurídicos que corresponden. Entonces, por eso es que en el ámbito del título preliminar encontramos simplemente, no denominados como principios, simplemente publicidad material y publicidad formal. Se dice que entre ambos hay siempre una concatenación que es tan cerrada que sin uno no podría existir el otro. Y básicamente es que el derecho no me puede imponer a mí una presunción con efectos iure de iure si es que no me da los mecanismos necesarios para poder tener acceso a esa información. Y cómo yo tengo acceso a esta información con este conocimiento supuestamente cognoscibilidad general y efectiva, y que el artículo 2012 me dice incluso sin admitir prueba en contrario, lo hago mediante lo que se llama la publicidad formal. Entonces, a la vez que me brinda estos efectos o sanciones de conocimiento general, también el Estado me brinda los mecanismos para yo hacer efectivo en verdad ese conocimiento. Por eso, ¿cuáles son los mecanismos? Se dice, los mecanismos se dan a través de los diversos certificados que puede brindar registros. Y certificados que tienen efectos jurídicos incluso también diferentes. Por ejemplo, si yo solicito una visualización o una manifestación, es decir, una copia simple, la información es para mí. Porque los efectos jurídicos son propios del administrado hacia la administración y no necesito mayor información. En la actualidad, esta información se da inmediato y lo pueden expedir incluso al momento de presentar en forma verbal el requerimiento. Pero si yo quiero brindar una información a una entidad judicial, a una entidad administrativa, a una entidad bancaria, entonces ahí no me van a pedir manifestaciones. Ahí lo que me van a pedir son certificados. Y estos certificados pueden darse de diversas formas, según la información que sea relevante para el administrado, proporcionar a ese tercero, que es el juez, que es el funcionario administrativo, que es el notario público o el notario, ¿no?, que es el árbitro, etc. Por ejemplo, o una entidad bancaria. Por ejemplo, en una entidad bancaria, para hacer un préstamo con garantía hipotecaria, por ejemplo, me pueden pedir un CRI. ¿Qué es un CRI? Es un certificado registral inmobiliario y con ello acredita la descripción del predio íntegramente y la referencia de los antecedentes a 10 años de antigüedad en cuanto al tracto sucesivo que ha habido en transferencia de dominio, quién fue el primer propietario, de ahí quién compró, de ahí quién siguió por 10 años, ¿no? Y 30 años en referencia a los gravámenes que puede sufrir este bien inmueble. Entonces, las cargas y los gravámenes, ¿no?, los cuales también se pueden diferenciar en cuanto las cargas son limitaciones al derecho de propiedad que uno puede tener sobre un bien, y los gravámenes son aquellos que pueden tener una
referencia de adjudicación mediante un remate o sirven de garantía del bien por el pago de un derecho y que puede conllevar en todo caso, ir en miras de un proceso de ejecución, hacerse valer de ese derecho por la cual ha sido afectado. Entonces, estos ámbitos de que si es principio o no es principio, si es finalidad o no es finalidad, están en el ámbito doctrinal. Pero en sí lo encontramos normado en nuestro título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, esta referencia de cognoscibilidad general solo es factible mediante un verdadero sistema de conocimiento efectivo que puede brindar registros, que, como lo hemos dicho, tiene diversos ámbitos por los cuales se puede brindar esta información. Desde el artículo 127 a 141 y ahora con nuestro nuevo reglamento del Servicio de Publicidad Registral, mediante la resolución 281-2015, nosotros podemos tener en la actualidad referencias de todo este tipo de publicidad formal por las cuales yo me encuentro ligado a esta información jurídica. Y para llegar a efectos de esta publicidad registral y estos efectos, es que la calificación, es una de las funciones prioritarias que se dan a nivel registral. Principio de legalidad, Dentro de ello tenemos que los actos o derechos tienen que ser válidos. Entonces, para que haya un amparo del derecho sustantivo, tanto hay que verlo con adecuación de legalidad, que incide dentro del proceso de calificación, pero también antes, porque si no, sería, al ser un acto inválido o en todo caso no ser un acto o negocio jurídico, entonces no puede producir entre las partes los efectos que ellos quieren, sino hacer un acto inválido o un acto que va contra el ordenamiento jurídico. Los efectos jurídicos los impone la ley bajo una sanción respectiva, más no los queridos por las partes. En cuanto a la titulación auténtica, se prefiere que los documentos que ingresen a registros, por lo general, sean instrumentos públicos. ¿Y por qué instrumentos públicos? Porque el instrumento público está elaborado por un notario o por un funcionario, un juez, dentro del ejercicio de sus funciones, los cuales ya gozan de una fe pública. Hay que creer lo que esas personas dicen. Y en el ámbito de que si hay alguna controversia, un conflicto entre las partes que han participado en la elaboración de ese instrumento público, al haber la resolución judicial final de cosa juzgada, esa parte controversial ya quedó finalizada. Al notario, al momento de elaborar su escritura pública, ese contrato privado de derecho patrimonial entre particulares también quedó finalizado. ¿Por qué? Porque el notario participó en la elaboración de ese instrumento público, esa escritura pública, orientando a las partes en el actum, haciendo referencia a las partes de que si ese acto de derecho se adecuaba a derecho. Y haciendo referencia también de los efectos jurídicos que va a producir entre ellos ese acto de derecho convenido. Y en el dictum, es decir, que el notario mismo instrumenta y adecúa esa voluntad de las partes a la ley mediante la escritura pública. Y para que las partes firmen esa escritura pública, el notario da fe pública. Fe pública primero, por ejemplo, de que las partes han concurrido en su despacho notarial a tal hora, tal día. Él identifica las partes. Actualmente, bajo el amparo del decreto legislativo 1232, que modifica el decreto legislativo 1049, ya el notario, por ejemplo, tiene que solicitar a las partes cuando hay internet y hay el servicio de tomado de huella por convenios con la RENIEC,
la identificación dactilar. Y en base a este servicio de identificación biométrico con un convenio de la RENIEC, él tiene que ver que se hayan identificado correctamente. Incluso puede solicitar que intervengan testigos. En el caso de extranjeros, ir a lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?, en Migraciones, para determinar su identidad. O en su caso, cuando él tiene fe del conocimiento de que esas personas son las que refieren, él también puede dar fe directamente y responsabilizarse de la debida identificación. Él tiene que dar fe de haber advertido a las partes de los efectos jurídicos que estos producían. Él da fe de que las partes están concurriendo con libertad, conocimiento, ¿no?, que en todo caso con capacidad, y hacen referencia de su voluntad de suscribir ese acto o convenio. Da fe también de la ratificación que hace de las partes luego de él haber redactado el documento y solicitado la ratificación y leído este documento delante de las partes. Da fe de la fecha y hora de suscripción de la firma de las partes, y en sí da fe del acto o derecho en sí que está convenido dentro de ese instrumento público. Entonces, todo conflicto o convenio que pudo haber suscitado problemas quedó finalizado con este instrumento público. En el ámbito administrativo igual, cuando el administrado solicita a la administración el otorgamiento de un derecho y el Estado a un funcionario público que es una persona especializada en el ámbito por la cual él ha sido delegada para delegar esa función pública, concede ese derecho al administrado ya, y esto en la vía administrativa quedó finalizado y goza de esa fe pública registrada. Por eso es la importancia de estos principios que deben regir para que pasen a la época de la calificación. Dentro de la calificación tenemos que también hay principios que trascienden en el ámbito de la calificación y también en el ámbito de la publicidad. Por ejemplo, la prioridad. Vamos primero por la legalidad, ¿no? Que el registrador dentro de la calificación, como habíamos dicho, va a determinar que el acto de derecho se adecue a derecho, que haya lo que se llama el tracto sucesivo, que haya lo que se denomina la capacidad de las partes, la formalidad del título, ¿no? Y dentro de ellos también sí hay una formalidad bajo sanción de la nulidad, pero preferir aquellos instrumentos públicos que van a tener acceso a registros. Dentro del proceso, por ejemplo, en la actualidad, bajo el amparo del Decreto Legislativo 1232, también el registrador va a ver que la presentación del instrumento público por parte del notario, conforme a la ley del notariado, lo realiza el mismo notario o un dependiente de la notaría. Esto que en doctrina se denomina la presentación cautiva, porque el notario, para asegurar la autenticidad del documento, debe elaborar él mismo el instrumento público, plasmarlo dentro del formato que los colegios notarios han proporcionado a los notarios y presentarlo por el mismo notario su dependiente, salvo que la ley del notariado, ¿no?, en sus disposiciones finales, faculta que las partes puedan decir que un tercero pueda presentarlo. En ese caso, tiene que autorizar en el instrumento, haciendo referencia el nombre y el DNI de ese presentante o tercero, y cargar esa información en el módulo de notarios. El registrador público, dentro del proceso de calificación, va a ver que en el módulo de notarios el notario se haya inscrito, haya puesto sus dependientes, y en todo caso de ese tercero, haciendo referencia de su nombre, documento de identidad y cuál es el instrumento público que él lo va a presentar por intermedio de las partes. La prioridad preferente, ¿no? Entonces, conforme van llegando los títulos a registros públicos, el registrador cumple su labor de calificación. Entonces, si en una partida electrónica, ¿no?, se presenta un título, 2 títulos, 3 títulos, él empieza a calificar el de fecha anterior.
Y dentro de ellos, ¿no? Por ejemplo, el primer título tiene 1 de junio, supongamos. El segundo título, 3 de junio. Y el tercer título, 6 de junio. Él empieza a calificar el primero. Y los otros hay que ver si son compatibles o incompatibles con el primer título. Si son incompatibles, estos segundo y tercer título procede a lo que es la suspensión del asiento de presentación para que no corra el plazo de vigencia de 35 días, ¿no? Sino quede congelado en el tiempo hasta que el primer título venza la vigencia de su asiento de presentación, se inscriba o se tache por la vigencia del asiento de presentación. Entonces, cuando son incompatibles. Cuando son compatibles no hay problema, puede seguir calificando paralelamente estos títulos, ¿no? Ahora, si este título se presentó el 1 de junio, entonces el plazo de calificación son así, 7 días para calificar. Supongamos que acá liquida el título y este plazo tiene hasta 6 días antes de la vigencia del asiento de presentación, antes que caduque, el usuario puede pagar. Supongamos que paga el día 20 de junio. Los efectos jurídicos de esta inscripción del 20 de junio se retrotraen a la fecha del asiento de presentación, al 1 de junio. Eso se llama prioridad preferente. ¿Y qué pasa con los títulos que fueron incompatibles y que estaban suspendidos? Si este se inscribió, los otros ya no se pueden inscribir porque son incompatibles. Por ejemplo, era una compra-venta de A a B, el primer título, y el segundo era una compra-venta de A a C, el segundo título, incompatible. Este se suspendió. Como este se inscribió de A a B, ahora el nuevo titular es B. Y como le dije, por la seguridad jurídica estática y el tracto sucesivo, el que debería vender acá sería B a C. Pero como acá vendió A a C, esto ya no puede tener acogida registral. Eso se llama prioridad excluyente. Excluye la inscripción de los demás, ¿no? Que también trasciende dentro de los principios, ¿no? Tenemos principio de oposición, principio de prioridad excluyente también. El tracto sucesivo. El tracto sucesivo es que tiene que haber esta cadena, ¿no? Si A vende a B, A tiene que ser el propietario, el titular registral. Y de acá el nuevo titular después va a ser B. Ya A no puede vender a nadie, sino el tercer título, que era donde B vendía a C. Esto sí podrá ser inscrito y por lo tanto acá se va a cumplir un tracto. Primero de A a B y después de B a C, ¿no? Y esto es importante resaltar dentro de los aspectos de calificación. Principio de legitimación. El contenido de las inscripciones se presumen exacto y válidos y hay que tener presente que los asientos de inscripción de las partidas registrales son los que son recogidos por este principio de legitimación. Y son esos asientos los que tienen estos efectos jurídicos de validez y que van a vincular a todas aquellas personas que pidan información mediante la publicidad registral. Principio de fe pública registral. La fe pública registral la tiene aquella persona de buena fe. Todos los actos o negocios jurídicos que tienen amparo en derecho tienen que ser dados con buena fe. El derecho no puede amparar la mala fe. Y por eso es que Registros Públicos incide básicamente en acoger aquellos actos o derechos de buena fe.
y proteger al tercero registral que de buena fe adquiere algún derecho de quien en registros aparece como facultades para otorgar. Entonces, ¿qué pasó cuando A vendió a B? Se inscribió. B vendió a C, se inscribió. Él es el tercero de buena fe. Quien adquirió de B. Pero ¿qué pasa si después esta inscripción se anula, rescinde, resuelve por un mandato judicial? Como él es tercero de buena fe, ¿no? Él está amparado por este principio de fe pública registral, que tiene que tener condiciones. Primero, que lo haya adquirido de quien en registros aparece con facultades para otorgar. Segundo, que lo haya adquirido a título oneroso, es decir, pagando la contraprestación y sus efectos jurídicos. Y tercero, que haya inscrito su derecho. Esa es la condición. Si no inscribió su derecho, no podría ser amparado buena fe. Entonces, si en un mismo título se presentaran estas dos transferencias a la vez, de A a B y de B a C, y después esta se resuelve en un solo título, entonces no cabría lo que es el tercero de buena fe. Pero si se presentan de dos títulos, uno primero del 1 de junio y otro del 6 de junio, en este caso sí se podría coger esta referencia del tercero de buena fe. La oponibilidad, artículo 20-22 del Código Civil, ¿no? Cuando son de derechos de la misma naturaleza, ¿no? Quien inscribió el derecho primero se opone a aquel que no está inscrito. Entonces, si A vendió a B, ¿no? Y A vendió a C, pero A y B inscribió primero, este derecho se opone a este de acá. Por eso es que este no tiene acogida registral. Principio de oponibilidad. La gran interrogante es, y cuando son de diversa naturaleza, el artículo 20-22 del Código Civil en su segunda parte dice que ahí impera el derecho común. Y tenemos una referencia del séptimo pleno casatorio por parte del Poder Judicial, en quien la Sala de la Corte Suprema determinó que el derecho de propiedad no inscrito prevalece sobre el embargo inscrito, ¿no? Entonces, si una persona en verdad es propietaria y como el Código Civil y la norma sustantiva no me obligan a inscribir, entonces mi derecho queda protegido, a pesar que se haya inscrito el embargo a favor del nuevo propietario. Artículo 22. Y principio de prioridad excluyente, ¿no? Como ya se inscribió este derecho, entonces ya no se puede inscribir un derecho de más, ya queda excluido, y en todo caso estos son efectos de la publicidad registral también, ¿no? Por cuanto no solo en el ámbito de la calificación, sino en el ámbito de la publicidad en sí, que tiene que incidencia básicamente también con el principio de oposición. El reglamento del servicio de publicidad registral, ¿no? Que más que todo es un tubo que procura enfocar diversos aspectos de la publicidad formal, ¿no? Hace referencia también en su artículo 4 lo que es la publicidad material y los efectos, que puede aludir las inscripciones o anotaciones registrales. ¿Y qué diferenciaría una inscripción de una anotación registral? Las inscripciones son asientos definitivos y el amparo de la publicidad registral con sus efectos son definitivos porque ya concluyó el proceso y ya se determinó la publicidad definitiva con sus efectos.
Sin embargo, una anotación preventiva se dice que es una anotación provisional. Tiene cierto periodo de tiempo conforme las normas jurídicas le atribuyen. Y su fin es dar publicidad o una advertencia de que la situación plasmada en las partidas registrales puede cambiar y que está supeditado a un procedimiento, sea judicial, sea administrativo, sea arbitral, ¿no? O notarial. Entonces advierte eso, y la persona que contrata, conociendo esa anotación preventiva, ya no puede alegar ser tercero de buena fe, porque ya conocía o ya estaba advertido de que había una demanda que estaba en el Poder Judicial, que todavía no ha sido resuelto. Había un proceso no contencioso a cargo de los notarios públicos que en la actualidad, bajo el amparo de la ley 27157, ¿no? Y bajo el amparo de la ley 26662, los notarios ahora pueden o tienen incidencia de ver procesos no contenciosos. Dentro de ellos los procesos por la ley 27157, prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio. Por la ley 26662, rectificación de partidas, ¿no? Constitución de patrimonio familiar, adopción de personas capaces, inventarios, entre otros procesos no contenciosos, sucesiones intestadas, ¿no? Apertura de sobres en el caso de sucesiones por sobres cerrados, ¿no? Etcétera. Entonces, como vemos, la incidencia de los procesos notariales o judiciales se ven amparados por las anotaciones preventivas que advierten que la situación de registros puede cambiar. Por eso, cuando uno está llevando a cabo un proceso judicial, siempre es bueno acoger las medidas cautelares para otorgar esa advertencia. Pero no solo advierte, sino que incluso reserva la prioridad, y con ello viene este principio de prioridad preferente, ¿no? Después que culmine el proceso, puede durar 1, 2, 3 meses, 4 o años, los efectos jurídicos de esa sentencia se van a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva. ¿Por qué? Porque al anotarse preventivamente ya se advirtió y se reservó la prioridad registral, y con ello se protege el derecho que todavía está en trámite. Básicamente, en cuanto a un concepto de lo que es publicidad registral, el artículo 3 del Reglamento de Servicio de Publicidad hace referencia. El registro es público y la publicidad que otorga consiste en una exteriorización continuada y organizada de derechos o actos inscritos a fin de hacerlos conocibles a terceros. Dentro de los principios de la publicidad, ¿no? Como habíamos hecho referencia, ¿se acuerdan? Principios de la publicidad. Habíamos visto principios de oponibilidad, principio de legitimación, principio de fe pública registral, principio de prioridad, excluyente, y tenemos también el principio de especialidad. Este principio de especialidad, que lo vamos a hacer referencia en cuanto a su contenido, es que la información que brinda registros es importante y relevante, como habíamos dicho, en la economía del desarrollo de un país, que esta información a la vez, conforme este principio, se pide que sea organizada.
¿Para qué? Para que al momento de imponernos la norma que sea conocible, podamos tener una referencia clara. Bajo este principio de especialidad, los registros se pueden organizar de diferentes formas. Mediante un sistema organizado. Por ejemplo, tenemos el folio real por el folio personal y por el folio causal, entre otros, porque puede haber otras formas de organización. ¿Y en qué consisten estos tipos de información organizada? El folio real significa que la organización de registros se da por el bien o la cosa, ¿no? Por el bien. El folio personal se da por la persona. Y el folio causal se da por el acto derecho. ¿Y cómo se caracteriza esto en cuanto a la publicidad registral? Es necesario hacer la determinación de la siguiente forma. Cuando uno solicita información del registro de propiedad inmueble, entonces la referencia o organización de las partidas registrales están no en cuanto a quién es el propietario, no en cuanto a quiénes son las cargas y gravames o derechos de acreedor que una persona posee sobre el bien. No, está en referencia del bien mismo, o sea, del inmueble, ¿no? En el registro de propiedad inmueble, entonces rige el folio real. Registro de propiedad inmueble. Tenemos también el registro de propiedad vehicular, donde por cada vehículo se apertura una partida registral. El otro es por cada casa o terreno se apertura una partida registral. Por cada vehículo se apertura una partida registral. El folio personal organizado por las personas. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el registro de personas jurídicas y en el registro de personas naturales, ¿no? Entonces, por cada empresa, asociación, sociedad, se apertura una partida registral, folio personal. Igual, por cada persona natural, un folio personal. Y acá tenemos, por ejemplo, el registro mobiliario de contratos, ¿no? Entonces, por cada garantía mobiliaria o contrato, derecho de afectación de un bien mueble, se apertura una partida registral. Entonces, son sistemas de organización basados en el principio de especialidad. En el Perú, la característica es que el registro de propiedad inmueble, por cada casa, cada terreno, se apertura una partida registral. Cuando un terreno, un inmueble, no se encuentra registrado, no va a aparecer la información de registros bajo los sistemas de búsqueda, índices, catastros. Pero cuando se encuentra registrado, ahí sí va a aparecer. ¿Y cómo determinarlo esto? Puede hacer una búsqueda catastral. El catastro es una oficina que está dentro de cada zona registral y donde tiene una base de datos proporcionada por las entidades por las entidades originarias de catastro, o sea, las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, COFOPRI, el registro, en su caso el PET, por ejemplo, ¿no? El Programa Especial de Titulación de Tierras en su tiempo, por el Ministerio de Agricultura, entre otros sistemas de catastro originarios. ¿Por qué se dice sistema de catastro originario? Porque ellos van a la realidad física, toman medidas y levantan un catastro de ese terreno, de ese inmueble.
Entonces, muchas de estas informaciones que han ingresado a registros por intermedio de títulos se van organizando en esta oficina de catastro. Entonces, cuando uno hace una búsqueda catastral, va a esta oficina y ahí determina si un terreno se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. También tenemos, en base a la información de los titulares registrales, a pesar que nuestro sistema de organización es por el folio real, sin embargo, con una búsqueda de índices, uno por el nombre de una persona puede determinar cuántos inmuebles están inscritos a favor de él y cuántos estuvieron inscritos. En cuanto al registro de personas jurídicas y naturales, bueno, el registro de personas naturales y jurídicas por el nombre, ¿no? Por la denominación, por la razón social, se puede determinar cuántas partidas existen. Y en cuanto al folio causal, por las personas que han contratado en referencia a ese contrato o el número de serie que ha caracterizado el bien, el cual ha sido motivo del registro. Entonces vemos cómo esta función está determinado específicamente. Ahora, este folio real, incluso vamos a ver un caso práctico de lo que es el folio real en base al registro de propiedad inmueble, ¿no? Entonces, habíamos dicho, por cada bien o terreno se apertura una partida registral. Entonces, yo tengo mi casa, ¿no?, que ingresó a registros. Cuando ingresó por primera vez o fue registrado por primera vez, esto se llama inmatriculación. Es cuando el registro ha ingresado por primera vez la información de esta casita, ¿no?, a registros públicos, o bien inmueble, ¿no? Bien inmueble. Entonces, ¿qué hace el registrador con la inmatriculación? Apertura automáticamente una partida registral. Las partidas registrales, ¿no?, a lo largo de la historia han ido evolucionando en cuanto a su sistema de inscripción. Hay que tener referencia que el registro de propiedad inmueble data del año 1888 y bajo el ámbito del año 1888 la tecnología era el lapicero, ¿no?, de pluma con tinta. Y en referencia a eso, las inscripciones se hacían en forma manual. Entonces, en 1888 teníamos que las informaciones en registros públicos constan en tomos. ¿Qué son los tomos? Son libros grandes, ¿no?, donde por cada hoja se iba poniendo las inscripciones. La inmatriculación era el primer asiento, ¿no? Entonces, es una hoja donde se ponía 101, inmatriculación, y se empezaba a poner la descripción del predio. Y continuaba a 102, a 103, y así sucesivamente. Del tomo 1 pasaba al tomo 20, de ahí pasaba al tomo 30, etc. Y así eran las inscripciones en 1888. En 1970, 71 ya cambia la tecnología, ¿no? 1970, 71 viene lo que se llama, ya no el tomo, este era tomo, sino la información viene por la ficha. Y acogiendo un sistema de información de ficheros, ¿no? O sea, primero 1888, tomo. 1970, ficha, la ficha registral, ¿no? Y acogiendo un sistema de ficheros, más o menos era un cartón, ¿no?, donde se ponían las inscripciones. Este sistema del cambio de tomos, que eran libros grandes, donde se hacían las inscripciones, 1, 2, 3, etc., a lo que son las fichas, produjo
que también se pudiera organizar la información de las partidas registrales. Entonces, en los tomos no había forma de poderlo organizar porque la información era continua, una detrás de otra. Pero cuando se crean las fichas, surgen lo que son los rubros. Entonces, acá surgen lo que son los rubros. Y bajo estos rubros se puede organizar mejor la información. Hay una mejor organización, ¿no? Tenemos el rubro A, que era antecedente dominal, ¿no? El rubro B, que es descripción del inmueble. El rubro C, que es dominio. El rubro D, que es cargas y gravámenes. El rubro E, que es cancelaciones de cargas y gravámenes. Y el rubro F, que antes era el registro personal. Digo que antes porque después, cuando se crea en el registro de personas naturales el registro personal en forma independiente, entonces ese rubro desaparece. Ya no tenía referencia o razón por qué seguirlo contemplando en el registro de propiedad inmueble. Entonces, como vemos, esto fue mejor organización. 1888 tomos, 1970 fichas, y de ahí, ¿no? Más o menos en el año 1999, 98, 99 ya viene lo que es la partida electrónica, que básicamente es que pasa de ser ficha, este era tomo, este era ficha, y la partida electrónica ya creado por las computadoras, ¿no? Y son asientos que ya no tienen un soporte papel ni un soporte cartón, ahora es un soporte electrónico, y en base a eso permite un mejor dinamismo en referencia a la publicidad, porque ya no se fotocopiaban los tomos, no se fotocopiaban las fichas, ahora simplemente lo que se hace en la computadora es imprime, ¿no? Y mejora lo que es la publicidad. ¿Por qué? Porque se puede solicitar, como vemos ahora, apenas yo solicito verbalmente una manifestación de una ficha, me la pueden proporcionar. Yo, en la tranquilidad de mi casa, en mi oficina, puedo pedir información de la publicidad y me la brindan a mi sistema de base de datos. Entonces ya no es necesario ni siquiera acercarme a la oficina registral. Y esto fue el gran avance que se da hoy en el día, pero se conservó el sistema de rubros y con ello se incorpora también en las partidas electrónicas que en la actualidad existen rubros. El cambio ha sido que ya no existe el registro personal. Ahora el rubro F es otros, que se refiere a aquellas inscripciones que no calzan en ninguno de estos rubros que se pueden inscribir en el rubro F, ¿no? Antecedente dominal, ¿qué consiste? Consiste en cuanto cuáles fueron las partidas registrales que dieron origen a esta independización. Cuando se inmatriculó se creó una partida registral 1 y de esta partida registral 1 se independizó la partida registral 2 y la partida registral 3. Entonces, supongamos que esta sea la partida registral 3. En el antecedente registral dirá proviene de la partida 1. La descripción del predio, del inmueble, ¿no? Acá
tenemos la referencia de las áreas, los linderos, las medidas perimétricas, si hubo edificación, si ha habido demoliciones, si ha habido reglamentos internos, si han habido independizaciones, si hay servidumbres que soporta este bien, entre otros. En el dominio, los titulares registrales y en el tracto sucesivo, ¿no? ¿Quién fue el primer propietario? De ahí a quién lo transfirió, de ahí quién más lo compró, etcétera. Cargas y gravámenes, hipotecas, constituciones de patrimonio familiar, ¿no? Entre otros. Embargos, etcétera. Cancelaciones en cuanto se cancela algún gravamen, hipoteca. Y otros en cuanto, por ejemplo, hay una disposición de un mandato judicial o la referencia de un acto de derecho que no causa o que no puede ser publicitado en ninguno de estos rubros, disculpen. Y con ello, pues se produce una publicidad, como se dice, correctamente organizada. La finalidad es la seguridad jurídica a terceros, ¿no? Que habíamos dicho que era seguridad jurídica dinámica, ¿no? Para que terceros tengan información de lo que la institución tiene. La publicidad de registros, más que servirle a la institución, quizás le sirve a la institución a efectos de ver el tracto. Pero más que ello, lo que sirve son para que terceros, o sea, cualquier persona, en base a la publicidad registral, pueda contratar. Y eso es lo que se busca en referencia a estos. Por eso se dice que es dinámica. Y la publicidad material con, como le digo, cognoscibilidad, ¿no? Y los efectos que derivan de los mismos. Ya hemos visto los efectos, los cuales presuponen primero la calificación como acto previo para que se den estos efectos jurídicos. Si no ha habido calificación, entonces no se podría haber inscripciones y por lo tanto estos efectos jurídicos se verían desvalidos por falta de calificación. Los efectos jurídicos, ¿cuáles podrían ser? Efectos de cognoscibilidad, conocimiento general, efectos de inoponibilidad. Si no está inscrito el acto de derecho, no me perjudica. Efecto legitimador, la legitimación. En cuanto a la seguridad jurídica estática, ¿no? Del titular registral, que lo protege el derecho, pero por la seguridad jurídica, en este caso, estática. Para actuar conforme al contenido de la información registral, ¿no? Entonces, cuando es terceros, seguridad jurídica dinámica. Cuando es titular registral, seguridad jurídica estática, que también es protegido por el derecho en todo su ámbito. La presunción que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, cognoscibilidad general, para poner derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad a aquel que se opone, ¿no? Y si son derechos de diferente naturaleza, rige la naturaleza del derecho común, y esto ya lo habíamos hecho referencia en cuanto al derecho de propiedad no inscrito versus
el embargo inscrito. En cuyo caso el derecho de propiedad se prefiere sobre el embargo no inscrito, ¿no? Porque por ser un derecho real pleno, superior, con más efectos, y en todo caso el embargo simplemente es un derecho obligacional, personal, ¿no? Que no tiene mayor trascendencia en cuanto a un derecho real que se prefiere sobre el otro. Séptimo pleno casatorio de la Corte Suprema del Poder Judicial, ¿no? Bueno, por hoy día hemos hecho referencias de conceptos y ámbitos que son necesarios tomar en consideración. Continuaremos nuestra clase en referencia al desarrollo de este importantísimo tema que es la publicidad registral. Entonces, hasta ahí lo dejo como para que puedan ir repasando los temas, porque tengo entendido que al final de este módulo va a haber una evaluación para todos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.